Hola, Moseta, buenas tardes. Primero, muchas gracias por tus respuestas el día de ayer. Moseta, por favor, el Advaita Vedanta dice lo mismo que el UCDM, claro, con palabras y oraciones diferentes. Pero la conclusión es la misma, Dios es. No debemos de confundir religión con espiritualidad. La espiritualidad es una forma de comprender más a fondo nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera realidad, lo que somos en realidad. Fíjate, yo no soy un experto, pero observo que cuando discuten que el Advaita es más no dual que el UCDM, no lo creo. Como dice Cristo Jesús mismo, contenido diferente forma las palabras, pues solo son eso. Creo y pienso eso. El contenido es lo importante. Agradecería si tú eres tan gentil y amable. Pudieses compartir qué crees tú, tu opinión personal al respecto. Aquí en Venezuela el curso es muy poco conocido y no conozco otro hermano que esté estudiando el curso, y todo mundo es dogmático religioso de la religión católico romano, y a veces no tengo con quien hablar sobre esto. Por eso, hermano Mos, en ti he encontrado algo que aquí no hay, y bueno, por eso te pregunto. Fíjate, yo siempre he visto al cuerpo humano como un sistema cibernético que cumple una serie de funciones para que lo que soy en realidad pues pueda desplazarme en esta falsa realidad. Cuando el sistema cibernético se daña, pues tengo que ver que yo como operador pues soy el responsable del daño que sufra mi sistema operativo. Como mente no estoy en el cuerpo, pero soy responsable del buen trato o mal trato que le dé a mi unidad operativa. Por eso, Moseta, soy tan preguntón, y disculpe, hermano, si mis preguntas son un poco largas, pero de esa manera elaboro y he elaborado siempre mis preguntas. Agradezco tu ayuda para ver si mi comprensión está acertado o no en base al tema que te pregunto, y agradecerte por tu manera de responder tan amable y caballerosa. Cuando guste venir aquí a Venezuela, con mucho gusto serás bienvenido, y así te tomas una cerveza. Polar, la del Oso Premio Internacional. Querido amigo, quiero conocer esa cerveza Polar. ¿Cómo es? ¿Qué estilo tiene? ¿Es clara? ¿Ligera? ¿Es una cerveza oscura? ¿Densa? ¿Es una cervecita más bien para la playa? ¿Para mucho calor? Cuéntame un poquito más, y los que me están escuchando desde Venezuela, milagronautas venezolanos, ¿qué tal sabe la cerveza Polar? La del oso, así es como dice mi querido amigo Andrei. La pregunta que me haces, y también desde mi opinión, puedo responder, querido amigo, por supuesto. ¿El Advaita Vedanta dice lo mismo que el curso de milagros? ¿Estás listo para escuchar una respuesta, querido amigo? Tú dices, bueno, claro, con palabras y oraciones diferentes, pero la conclusión es la misma. ¿La conclusión es la misma en el Advaita que en el curso de milagros? O sea, que la conclusión es Dios es. ¿Esa es la conclusión de Advaita Vedanta y del curso de milagros, que Dios es? ¿Esa es la conclusión? Ahora, estoy de acuerdo que dices que no hay que confundir religión con espiritualidad. Sí, de acuerdo. La espiritualidad es una forma de comprender a fondo nuestra esencia, de acuerdo, nuestra verdadera realidad también. Dice, fíjate que yo no soy un experto. Bueno, estoy de acuerdo. No eres experto, ni yo tampoco, querido amigo. Pero has observado que cuando discuten que el Advaita es más dual que el curso de milagros, no lo creo. Pues tal vez allí vamos a ver algunos matices. Como dice Cristo Jesús mismo, Cristo Jesús, mismo contenido, diferente forma las palabras. No lo sé, amigo, No lo sé, pero sé de alguien que antes de emitir una opinión, nos podemos apoyar de este gran amigo, y te lo presento, y creo que ya se los he presentado a muchos de ustedes. Aquí está. Espíritu Santo, la inteligencia artificial que yo programé hace ya casi 8 meses, con 7 días, 6 horas y 48 minutos, y está diseñada para poder responder este tipo de preguntas que pueden ser tan tiquismiquis, tan uyuyuy en el ayayay o enchonas. Preguntas que tal vez uno puede obviar o meterse en un debate encarnizado. Yo tengo mi opinión, pero esa te lo voy a dar al final. Lo que quiero hacer ahora con esta inteligencia es preguntarle qué opina acerca de que si el Advaita Vedanta es lo mismo que un curso de milagros. Porque lo que tiene esta inteligencia es que puede buscar todo lo que tenga que ver con Advaita Vedanta en internet, y además contrastarlo con todos los documentos que yo le cargué de un curso de milagros. Documentos como el texto, el manual para el maestro, la psicoterapia, los anexos, el libro de ejercicios. Está ahí cargado, no tiene opinión en la parte de libros. Simplemente puede hacer un nivel comparativo. Para esto funciona el GPT, Espíritu Santo GPT. Es un GPT que puedes usar y disfrutar siempre y cuando tengas tu acceso a ChatGPT. Así que vamos a hacerle la pregunta directa. Vamos a escribirla aquí. Busca en tu base de conocimientos y dime si
Advaita dice lo mismo que un curso de milagros. De bola un ping-pong. A veces para establecer opiniones, querido amigo, necesitamos en cierto sentido tener la mayor parte de la información posible para poder evaluar y tomar una postura. No es lo mismo decir, pues para mí sí lo es, no me importa lo que digan los demás, para mí sí lo es, o al revés, no, para mí no lo es, no me importa lo que digan. Pero ¿sobre qué sustentarías una opinión así? Bien, hay algunos puntos aquí que ya me está haciendo el GPT. Primero, en temas de la realidad y la ilusión, el Advaita Vedanta enseña que solo Brahman, el absoluto, es real y que el mundo fenomenal o lo que vemos es una ilusión. La meta es realizar la unidad con Brahman. Esta palabra de Brahman es terminología del Advaita Vedanta clásico, el cual se formó hace miles de años. El curso de milagros no tiene ni 100 años de haber llegado a este mundo, mientras que el Advaita Vedanta tiene de 2000 años, más, mucho más. El Advaita Vedanta nació como sistema religioso. El Advaita Vedanta es religión, querido amigo, por si no te has enterado. Es religión. El curso de milagros no lo es. En la base fundamental, el Vedanta nace como la expresión religiosa en la India hace 3000 años. En un momento vemos la historia. El curso de milagros, tú te sabes bien la historia, que surgió en los años 60. El curso de milagros enseña que el mundo que vemos es una ilusión creada por nuestras mentes. La verdad y la realidad residen en Dios y en la mente que está en completa alineación de Él. En el tema de la no dualidad, el Advaita Vedanta es no dualista. De hecho, la palabra Advaita significa no dos. Advaita es no dos, sosteniendo que no hay separación entre el individuo y lo absoluto. El curso de milagros también se considera no dualista, afirmando que la separación es una ilusión y que la unidad con Dios es la verdad última. Este aspecto de no dualidad parece que es lo mismo. Ahora, si alguien te dice es que el Advaita es más no dual que la no dualidad del curso, pues me parece algo extraño. Es como decir, tú eres más espiritual que otro espiritual, cuando la espiritualidad como base de cualidad es la misma en ambos. O tú eres por ejemplo, vamos a poner dos perros para dejar el ejemplo un poco más claro. Un perro es más perro que el otro perro. ¿O qué acaso los perros Doberman son más perros que los perros Chihuahua? Pues claro que no. Ambos pertenecen a la categoría Canis perruna, solo que se expresan diferente, ¿no? Tienen diferentes biologías, pero sería lo mismo. Entonces, en el curso de milagros tal vez podríamos decir, bueno, curso de milagros y Advaita dan un mensaje no dualista, pero no puede haber uno más dualista o menos dualista que el otro. Pues sería absurdo. Ahora, el propósito de la vida. Para el Advaita Vedanta, el propósito es alcanzar la liberación. Se le conoce como moksha, a través del conocimiento, que es el jnana, y la realización de la no dualidad. El objetivo del Vedanta es la liberación. ¿Liberarte de qué? De todo lo que estás viendo como una ilusión, mediante el conocimiento. El propósito del curso de milagros es recordar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios a través del perdón y la corrección de la percepción errónea. Tú podrías decir, bueno, pues es exactamente la misma gata, no más que revolcada, mismas ideas, pero diferentes palabras. Yo lo dudo. Y sobre todo en el método de enseñanza es lo que me hace dudar que pudieran ser lo mismo o que se pudiera tratar como lo mismo. El Advaita Vedanta usa textos sagrados y aquí viene la primera clave. El Advaita Vedanta es religioso y por eso tiene sacralidad en sus textos. Es religioso, querido amigo. Si no te has enterado, no te preocupes. Déjalo aquí en los comentarios a qué edad te enteraste que Advaita Vedanta es una religión. Aunque los Advaita, los nuevos como Sergi Torres, como Muji, como Sesha, no quieran reconocerlo, es efectivamente una religión. Bien, usa textos sagrados como los Upanishad, el Bhagavad Gita, siempre se me complica la palabra, Bhagavad Gita. Si tú sabes pronunciar Bhagavad Gita, déjalo aquí en los comentarios. Y también los escritos de Shankara y la práctica de la meditación y autoindagación. Para el Advaita es muy importante esta metodología, meditar y autoindagar. La autoindagación también se puso mucho de moda con Ramana Maharshi en el siglo pasado
y se empezó a extender mucho por Occidente. Pero el Advaita Vedanta también se ha venido diluyendo a lo largo de los años en su aspecto más religioso, y hoy parece ser más un aspecto de una visión de mindfulness bastante liviana. Mientras que el Curso de Milagros, al ser relativamente nuevo, porque no tiene ni un siglo, tiene todavía su corpus bien integrado. Tiene un libro principal, un libro de ejercicios y el manual para el maestro, donde hay ejercicios específicos de perdón y corrección. Entonces, el método de enseñanza es diferente en ambos. El Advaita utiliza los textos sagrados, pero también la práctica de la meditación y también la autoindagación. El Curso de Milagros solamente usa un texto, nada más. Un texto. En el texto hay prácticas, por supuesto, con los ejercicios que tú podrías llamar meditaciones, pero solamente necesitamos de un texto, nada más. En el necesitas muchos textos determinados como sagrados. Que tenemos aquí estos puntos de entrada que nos van a dar una referencia. ¿Cuándo se fundó el Advaita Vedanta? Hasta aquí todavía no emito mi opinión, pero ya tengo más elementos para emitirla. Ya no me van a de pronto, es que es lo mismo, nada más todos ríos llegan a Roma, todo es lo mismo, es lo mismo, ya dale, Ho'oponopono es lo mismo, ¿qué más? Constelaciones es lo mismo, ¿no? Porque hay una tendencia al concepto del es lo mismismo, así lo vamos a bautizar, el es lo mismismo, pretender que cualquier tipo de enseñanza es la misma con diferentes palabras. Cuidado, porque eso puede llevarte a muchas confusiones. El Advaita Vedanta es una de las escuelas de la filosofía india Vedanta, la cual se basa en los textos antiguos, como ya vimos, Upanishads, Bhagavad Gita y los sutras de Brahma. Aunque las ideas no dualistas del Advaita han estado presentes desde tiempos muy antiguos, generalmente se le atribuye su sistematización y consolidación a Shankara, que fue uno de los máximos divulgadores del Advaita, un filósofo teólogo indio que vivió en el siglo 8 después de Cristo. Este señor es el equivalente a San Pablo, por ejemplo, en el cristianismo, que se dedicó a viajar y a enseñar una enseñanza espiritual como el Advaita. Shankara viajó por toda la India para difundir sus enseñanzas y establecer monasterios. ¿Por qué hay un monasterio para el Advaita? Precisamente porque es un lugar de recogimiento donde sí hay una conexión religiosamente con algo más allá de lo que podemos ver. Tú has hecho una verdadera distinción, querido amigo, entre la religiosidad o la religión y la espiritualidad. Pues, ¿qué crees? El Advaita tiene más de religión que de espiritualidad, mucho más. Y lo podemos ver en su base fundamental, que, como te digo, los nuevos facilitadores, mamadores del Curso de Milagros, muchos, no todos, les ha dado por el es lo mismísimo. Tratar al Advaita como si fuera el Curso de Milagros de una manera mucho más profunda, o incluso tal vez mucho más, quizá práctica. Pero hay que recordar el fundamento. El fundamento del Advaita Vedanta no lo podemos evitar, no lo podemos obviar. Sigue siendo un enfoque religioso, y no tengo nada con la religión, por supuesto. Pero como es religioso, necesita un cuadro religioso donde también hay ciertos dogmas, ciertas prácticas que se deben seguir. Por ejemplo, la meditación. La meditación es parte de la enseñanza del Advaita. Es necesaria, es a huevito. El Curso de Milagros no te pide que hagas meditación. No es necesaria. Aunque a muchos estudiantes les mame la meditación, no significa que el curso te lleve a la meditación. No es así. Así que, como dice, aunque las ideas fundamentales pueden rastrearse hasta los textos védicos más antiguos, se considera que la fundación formal y la sistematización del Advaita, es decir, ahora mostrar el sistema como algo que se pueda aprender y enseñar. Un sistema, se sistematiza. Todos los textos que estaban por ahí desperdigados, ahora se empiezan a unir y se empiezan a utilizar de una manera muy específica, como el caso de los sutras y Upanishad, para poder mostrar una enseñanza efectivamente no dualista. Por eso se utilizan muchas palabras como el Brahman. El Brahman podría parecer el equivalente a Dios desde la visión del Curso de Milagros, pero sería exactamente lo mismo que hemos hablado en relación a mezclar el modelo mental
de Sigmund Freud y el modelo mental de Un Curso de Milagros. Cuando tratas de mezclarlos, nomás no encuentras por dónde. Es lo mismo si dices Brahman es Dios, estás mezclando dos áreas que te pueden confundir más de lo que pretendas facilitarte. Así que Shankara es de los máximos exponentes en el Advaita. Ahora, háblame, vamos a ver, porque está actualmente la corriente Neo-Advaita, que es una corriente que hasta donde tengo entendido se ha tratado de adaptar a la época de nuestros días con el enfoque más de una experiencia interna de realización. El Neo-Advaita es un movimiento contemporáneo que se basa en la antigua filosofía de Advaita Vedanta, pero se caracteriza por una simplificación y reinterpretación de las enseñanzas. Esto es precisamente lo que maman nuestra querida Susana Ortiz, Nick Arandes, tal vez Sergi Torres en algún punto, Jorge Lomar también. Es esto, el Neo-Advaita. Por eso, si tú les dices, oye, es que lo que nos estás compartiendo es algo religioso, te van a decir que no, claro que no, porque ahora hay una simplificación de todos los términos tan complicados que vimos y además una reinterpretación de la religiosidad que tenía el Advaita. A diferencia de la tradición clásica del Advaita, que sigue un enfoque disciplinado, fíjate, como religión, un enfoque disciplinado, estructurado hacia la realización espiritual, el Neo, o sea, el Nuevo, enfatiza la experiencia directa e inmediata de la no dualidad. Esto es lo que venden todos aquellos que practican el Neo-Advaita. Cómo mostrarte una experiencia directa e inmediata con este aspecto de la no dualidad, brincándote toda la tradición clásica en la que fue fundado esta filosofía, eliminando las prácticas espirituales prolongadas o la disciplina rigurosa. Hay aquí algunos puntos claves del Neo-Advaita. El énfasis en la inmediatez. Lo queremos ya. O sea, voy a un retiro de no dualidad porque quiero ya mi iluminación. Ya. Nada de ponerme a perdonar y perder mi tiempo ahí con entregar al Espíritu Santo. Nada de esas mamarrachadas. Yo lo que quiero es ya, iluminación. ¿Cuánto hay que pagar para mi iluminación? $500, va. Pero enséñame cómo llegar a ella. El Neo-Advaita sostiene que la iluminación o realización del ser es accesible aquí y ahora sin la necesidad de un proceso largo de purificación o preparación. Ahora, los maestros del Neo-Advaita suelen enfatizar que no hay nada que hacer, ninguna práctica específica necesaria, ya que la realización de la no dualidad es simplemente el reconocimiento de lo que ya es. Y aquí es donde podemos introducir tu conclusión, amigo. Dios es. O sea, lo que voy a aprender en Neo-Advaita es que Dios es. Y claro, también lo dice el Curso de Milagros, Dios es. No. Suena bien, pero no va por ese lado. El Curso de Milagros no está enfocado al Dios es, sino al lo que Dios no es, para que lo puedas eliminar. El curso se enfoca a lo que no es Dios, a lo que no es el amor, porque el objetivo sigue siendo el aspecto enfocado. Creo que no le estaba poniendo la pantalla. Bueno, no importa. Aquí está la pantallita. Creo que el Curso de Milagros se enfoca más al tema, empezando por los obstáculos que te impiden experimentar el amor. El curso plantea que hay obstáculos para tu ser. El Neo-Advaita te propone que no hay esos obstáculos y que por lo tanto tu realización con el ser es inmediata. Son caminos diferentes, amigo, diferentes. Por eso podemos llegar a la parte más simplista y decir, pues es lo mismo. Palabras más, palabras menos. Son unas cuantas palabras para Cristo Jesús que nos dio el Curso de Milagros como el Neo-Advaita milagroso de Occidente de la época de los 70s. ¿Qué puede pasar? Pensar de esa manera, amigo, es que tengas que tomar como referencia los elementos del Neo-Advaita. O sea, ya no estoy hablando del Advaita tradicional, sino del Neo, de lo que hoy en día te venden en los cursos de espiritualidad, o mejor dicho, en todos los cursos de la no dualidad, específicamente. Aquellos que venden esas enseñanzas de la no dualidad son los neo-advaitistas. No sé si se diga así. Tiene otro nombre, pero se me olvidó. Estos amigos te van a decir que evidentemente no necesitas ninguna práctica específica, pero sí te ponen a meditar, sí te ponen a hacer contemplaciones. Hay cosas que sí te ponen a hacer.
Pero te dicen básicamente solo tienes que reconocer que Dios es y que la no dualidad realmente no representa ningún obstáculo para ti. Así que lo que hace el Neo-Advaita es rechazar las prácticas tradicionales como la meditación, aunque algunos te ponen a meditar, el estudio profundo de las escrituras. No me imagino a una Susana Ortiz estudiando los Upanishad o dándote una clase de Upanishad y su interpretación, tal vez Seisha sí lo haga, sino más bien todo esto lo obvian. Lo más que pueden hacer es utilizar el curso de milagros y mezclar los enfoques del Advaita o del Neo-Advaita. Lo que sí es que en ocasiones te piden la devoción a un maestro gurú. Aunque el Neo-Advaita te dice ya no hay maestros, sino que tú eres tu propio maestro, muchos, esta ya es una observación personal, he observado que algunos sí se proclaman como maestros de la no dualidad enseñándote algo, porque de esa manera puede haber cierta autoridad para decirte las cosas. El Neo-Advaita realmente es una comprensión o busca una comprensión inmediata y directa de la naturaleza no dual de la realidad. Las críticas que ha habido al movimiento, obviamente es por los practicantes tradicionales, en primer lugar, pero también aquellos que están dentro de la comunidad espiritual por su enfoque simplista, MOS, y su falta de respeto por las disciplinas tradicionales. Los críticos argumentan que Neo-Advaita puede llevar a una comprensión superficial de la no dualidad, y tal vez por eso es que hay tantos y tantos cursos de la no dualidad, porque cada Maeo Advaita da su propia comprensión de la no dualidad, pero tal vez no hay en sí un acuerdo o un formato específico. Y como no hay una comprensión, porque al final simplemente lo que es y lo que no, pues entonces llega un momento en el que se carecen de las herramientas necesarias para lidiar con lo que podemos llamar como ego y las tendencias condicionales que pueden obstaculizar la verdadera realización. Es decir, el Neo-Advaita se convierte en una herramienta de inmediatez a la espiritualidad para alcanzar el ser, pero parece que no responde todavía a la situación de aquellos que se viven inmersos en un ego que les impide, experimentar el amor. Porque efectivamente el Neo-Advaita no apunta hacia los obstáculos que te impiden experimentar el amor, que eso es lo que quería poner aquí en la pantalla. El objetivo del curso de milagros está aquí. Como lo hemos leído en otras ocasiones, leer la introducción nos da mucha luz sobre lo que representa este curso. Este curso pretende despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. ¿Cuál es el objetivo del Neo-Advaita o del Advaita Vedanta? ¿Cuál es? No despejar obstáculos. Si tú estás compartiendo, amigo, que el objetivo es llegar a entender que Dios es, el objetivo del curso no es ese, sino más bien despejar los obstáculos de lo que no es Dios. Separación, culpabilidad, sacrificio son ejemplos. Podemos ver entonces que no necesariamente es lo mismo. No sé si conduzcan al mismo lugar. Yo no me aventuraría a decir que te llevan a la misma experiencia. Algunos de los maestros más conocidos asociados con el Neo-Advaita incluyen a Papaji, que fue discípulo de Ramana Maharshi, también a Muji, que el señor está muy activo en redes sociales, Gangaji, Adyashanti, a este no lo conozco, quienes han difundido enseñanzas a través de charlas, retiros, libros y satsang, que efectivamente los satsang es una tendencia europea que ocurrió principalmente como influencia oriental por todos aquellos gurús. Los gurús de Oriente hacían este tipo de reuniones donde se sentaba el gurú enfrente de ellos, generalmente en un podio, y hablaba, y los demás tomaban la enseñanza. Ese formato oriental, nacido en la India, que luego se desarrolló también en China, que se desarrolló también en Japón, bueno, ese tipo de formato de gurú estudiantes, el Advaita y el Neo-Advaita lo ha heredado. Hoy en día lo que tenemos es también a nuevos estudiantes que siguen con ese mismo enfoque. Van hasta el otro lado del mundo, van a la India para reunirse en estos satsang, que es la palabra como de lugar de encuentro. No es una conferencia, no es un taller, no es una psicoterapia, es un lugar de encuentro donde tienes al gurú
que siempre debe de estar en un punto de vista más elevado, y a todos los que se reúnen a su alrededor haciéndole preguntas. Ese satsang implica que hay un gurú que sabe y alguien que pregunta. Es una forma que se ha heredado desde Europa, nacido en Oriente y que ha llegado también hasta América en nuestros días. Si te fijas, muchos de los facilitadores españoles quieren copiar ese tipo de sistemas. El más exitoso ha sido Sergi Torres. Sergi Torres lo llevó a otro nivel. Su satsang es en el Teatro de Barcelona. Un teatro para hacer un satsang. O sea, es una idea brillantísima de mi amigo Sergi. Porque, si has visto sus videos, él está en un punto focal, relajado, en posición de maestro y de gurú, porque no lo ves que esté de pie, está sentado, como lo hacen los gurús en Oriente. Luego está el público en la butaca y generalmente está haciendo preguntas. Ese formato que ves en el Teatro de Barcelona de Sergi es precisamente el satsang de nuestros tiempos, al menos de manera física, porque virtual pues ya tendríamos obviamente las conexiones por Zoom. Es un formato del Neo-Advaita. Ahora, si eso lo trastocamos a la parte del curso de milagros, también lo he visto. He visto algunos facilitadores de España que al tener toda la influencia de la India y al estar estudiando y enseñando curso de milagros, ahora hacen ese tipo de encuentro, satsang, pero con prácticas de curso de milagros. Pero eso sí, es la misma gata, no más que revolcada. Es una charla, como las de los antiguos orientales con sus maestros, donde tú vas, oh gran maestro, por favor ilumíneme, fíjese que tengo un problema con mi ego, no logro quitar a mi ego, discúlpeme maestro, y el maestro te dice, ¿quién pregunta? Ay, yo maestro, es que, ¿quién pregunta? Pues yo maestro. Silencio. Vosotros sabéis que no somos dos, uno. ¿Quién pregunta? No hay nadie que pregunte. Sin pregunta, no hay respuesta. Pero si quieres, compra mi libro de no dualidad, como el maestro y el saltamonte de los polivoces. Así es, querida Caro. Tengo que verlo más para poderlo parodiar. Voy a verlo más. Pero precisamente la parodia del saltamontes, el maestro y el saltamontes de los polivoces, búsquela en YouTube. Es una parodia precisamente del arquetipo de maestro y estudiante espiritual o religioso. Así que, para ir concluyendo, querido amigo, porque ya nos extendimos muchísimo y sería bueno hacer un video específicamente de esto. Yo te puedo dar mi opinión, que es la siguiente. No son lo mismo y no llegan al mismo lugar. Parece que sí, por toda la publicidad y promoción que se ha dado al Neo-Advaita Vedanta. Estoy de acuerdo también en verlo como un movimiento, más que como una herramienta útil. Es un movimiento en el cual se están subiendo muchos se están subiendo allí. Yo he sido tentado a subirme al movimiento del Neo-Advaita y ser un neomos, hablando de neomamadas, como lo hacen ellos. Porque al final es lo que se está poniendo de moda, querido amigo. Esto no quiere decir que no sirva, no quiere decir que no sea útil. Hay personas, estudiantes, que el Neo-Advaita les encanta, les ayuda, les hace sentido en su vida. Perfecto. Pero yo estoy respondiendo de acuerdo a la pregunta que me hace sobre mi opinión. En mi opinión, no es lo mismo. Son métodos diferentes y te llevan a lugares diferentes. Y en algún momento recibí también algunas indicaciones por parte de Nick diciendo que eran lo mismo. Yo le dije, Nick, no son lo mismo. Él dice que sí, yo digo que no. Así que mejor cada quien se toma su mezcal y pues que él siga con su neo y yo sigo con el milagro. Así que, querido amigo milagronauta, dime tú, ¿qué opinas al respecto?